Allá por el año 2019, que si lo piensan fue hace bastantes años ya, qué viejos estamos, veíamos asombrados lo que sería el final de la saga del infinito, y por ende el final de la alineación que conocíamos de Vengadores, por aquellos miembros que murieron, los que se retiraron, los que se fueron al pasado y los que salieron en productos horribles post-Endgame. Entonces, claro, la pregunta abundaba en los fans, ¿quiénes iban a ser los nuevos Vengadores? Las teorías no se hicieron esperar, muchos incluso apostaban más porque veríamos primero a los Young Avengers, otros llegaron a poner sobre la mesa a los Dark Avengers, pero el tiempo pasaba y parecía que jamás veríamos a estos nuevos Vengadores. Tuvieron que pasar 6 años para que conociéramos finalmente a quienes portarían este título nuevamente, una propuesta que al menos yo no me esperaba. Quienes fueron presentados primero como los Thunderbolts se proclamarían al final como los nuevos Vengadores. Ay, la taquilla habló muy mal de ellos, pero eso tiene que ver más con el desprestigio que ha sufrido la marca por llevar muy malas películas al cine, pero quienes vimos la película en su gran mayoría nos enamoramos de este equipo. No teníamos problema con mirarlos y decir, sí, ellos son los nuevos Vengadores. No como tú, Sam Wilson, a ti nadie te quiere, deja de pelearles el nombre. Pero claro, es una alineación muy polémica. Algo que me encanta es que hasta los propios créditos de la película anticipan una recepción dividida, al mundo poniendo en duda la credibilidad de estos héroes, como los nuevos defensores del planeta. Y tiene sentido, este equipo no tiene nada que ver con el otro equipo. Por eso hoy nos reunimos aquí, señores, para comparar y hablar de las diferencias de ambas propuestas. Un ejercicio muy interesante a mi parecer, así que vamos allá. Vayamos al pasado, al 2012, el año en el que el mundo conocía a los Vengadores, 6 héroes reunidos con el afán de ganar las batallas que otros no podían. El equipo se ganaba el ser referenciados como los héroes más poderosos del planeta, al menos por aquel entonces. Todos ya habían tenido una aparición antes en películas propias, excepto Natasha, pero bueno, igual tuvo un papel importante en Iron Man 2 y Hawkeye había sido presentado en Thor. Era difícil no creer que ellos serían quienes podían salvar al mundo de cualquier amenaza. Teníamos a una leyenda viviente admirada por sus hazañas en la Segunda Guerra Mundial, siendo el liderazgo y la inspiración hecha personaje. Iron Man, un hombre de acero, playboy y filántropo, que el mundo ya reconocía por sus previas aventuras. Un perfil medio errático, pero querido a final de cuentas. Hulk, una bestia temida por muchos, pero que demostró en esa ocasión que podía ser un defensor más luchando en Nueva York al lado de sus compañeros y su poder nadie lo negaba. Thor, un dios literalmente, una deidad caminando entre humanos con un poder que rebasaba mucho de lo ya conocido, sin mencionar que está todo guapote. Dos asesinos expertos que vaya, sonaría mal esto, pero eran afiliados a S.H.I.E.L.D., organización de inteligencia y defensa reconocida ya por muchos. Todos perfiles muy épicos, reconocidos, aplaudidos y muy poderosos. Los más débiles de ellos podían enfrentar hordas y hordas de alienígenas sin mayor problema. Estos Vengadores representaban heroísmo, modelos a seguir. Eran los héroes que serían respetados por los demás, temidos por los malvados y los que querías que tu hijo llevara en la lonchera. No por nada, en futuras películas muchos malos hablaban de no querer llamar la atención de estos seres, porque sabían que eran prácticamente imparables una vez estuvieran juntos. El ser un Vengador te daba estatus. Otros héroes como Scott Lang o Peter Parker aspiraban a ser como ellos. Claro que tenían sus fallos. Tony Stark tenía defectos en su personalidad, pero siempre que se ponía su armadura demostraba lo mejor de él, y eso hizo que tiempo después fuera considerado el mejor protector de la Tierra. Inspiraban confianza, sabías que podían volver los Chitauri y ellos estarían ahí de nuevo para vencerlos. También debemos tener en cuenta que esta alineación y concepto proviene de mucho tiempo más allá. Los Vengadores no empezaron a existir en 2012, desde aquel primer cómic en 1963, es decir, siguen representando de cierta forma a héroes tradicionales, tal y como se les conocía antes, no tanto como un Superman que representa un heroísmo muy diferente, pero sí se sigue moviendo en lo tradicional que esperas ver en un héroe. Los poderes, el heroísmo, es ser un símbolo. Todos recordamos como auténticas leyendas aquellos Vengadores, lo mejor de lo mejor. En un principio quiero suponer que la jugada más predecible a futuro era tratar de repetir la fórmula, de nuevo presentar a héroes que siguieran esta línea y rearmar un equipo de este calibre, pero eso no fue lo que sucedió.
Conocimos a los Thunderbolts, que son perfiles bien distintos. Una asesina que, si bien como héroe legado de Natasha Romanoff es muy buena, son muy diferentes en cuanto a reputación. Dudo que siquiera la gente hubiera oído hablar de ella. Sus apariciones siempre eran entre las sombras y no es pública su relación con Natasha. John Walker, a este sí lo conocía al público general, pero no por algo bueno. Era el Capitán América fallido, el mismo que le abrió el tórax a una persona enfrente de todos manchando el escudo del Capitán América. El Guardián Rojo, él se supone que era famoso, pero en Rusia, y ya, creo que nadie más conocía sobre la existencia de un supersoldado ruso, al menos en el Museo del Capitán no hay rastro de él. Un total desconocido, y si fuera conocido sería nomás como un criminal de estado por sus tiempos como espía, aunque bueno, ahora ya tiene hasta un serial. Bucky, él es un caso particular en el equipo. Vimos en la serie de Falcon and the Winter Soldier que la gente en general sí lo identificaba como un vengador, y luego se volvió hasta senador. Una popularidad muy buena se manejaba este muchacho, incluso limpiando su nombre como zombie de Hydra. Podríamos decir que era un vengador de segunda línea y ahora pasó a titular. ¡Vamos! Fantasma. Este caso me da risa porque tanto en el mundo del UCM como en el mundo real había pasado increíblemente desapercibida. Tenía amigos que me preguntaban dónde había salido ella y no los culpo. Su debut fue en una de las películas más olvidables de este universo, aunque por lo menos ella tenía poderes que van más allá de la superfuerza. Y Bob, que él no tengo entendido si lo contemplan o no como un vengador, porque en teoría Sentry nunca fue presentado al público, solo el vacío como la gran amenaza a vencer, pero bueno, es un caso muy específico. Por como los describo parece que los odio, pero no, como dije al principio, se ganaron mi corazoncito de pollo. Simplemente estoy diciendo el cómo son vistos por la gente en general. Son personajes más trágicos que heroicos, o por lo menos así era. Todos estaban vinculados a una muy mala persona que era The Fontaine. Imagínense, si los antiguos Vengadores se cuestionaban el estar a las órdenes de Fury, que todavía podía considerarse bueno, y ahora estos trabajaban para esta señora malvada directamente. ¿Pero eso significa que ellos son malos? Pues no, en realidad no. Si algo comparten todos, además de no tener poderes muy espectaculares que digamos, es que siempre quisieron ser algo más. La prueba más grande de ello es que Ghost, Yelena y Walker estaban en ese horno que los unió a todos con la promesa de iniciar de cero, buscando una nueva oportunidad. El Guardián Rojo llevaba una vida conduciendo limusinas, esperando solo un momento para volver a la acción. Él mismo admite que su momento más feliz en toda la vida fue cuando salvaba a otros, usando sus poderes para defender a los inocentes. Ese es el anhelo de un héroe. Bucky estaba aburrido tratando de vivir una vida que no le llenaba en lo absoluto, y al final tuvo la voz para darle determinación y dirección a este grupo tan pintoresco para poder hacer algo bueno, dándoles la oportunidad de rehacer su vida como él lo hizo hace no muchos años. Y Bob, vaya, un hombre perdido en toda la extensión del término. Literalmente no era nadie. Si los otros no eran conocidos, pero al menos tenían una historia, hazañas, glorias pasadas que contar, algo, Bob no, solamente era Bob, y hasta él se unió a un programa que le prometía convertirlo en algo mejor. Aunque a ver, ser un grupo no los hacía los nuevos Vengadores, no estaban ni cerca de serlo. Es más, perdieron en su primer intento de ser un equipo. Demostraron que en cuanto a poder se trata, si hay una amenaza a nivel Vengadores, ellos no son los indicados para lidiarla. Sin mencionar que a lo largo de la película constantemente se les recuerda los errores que han cometido, y vemos cómo la gente francamente no lo respeta. Verlos huir de quien debían de tener es una imagen muy fuerte. Pero ser un héroe no se trata solamente de ganar todas las batallas, se trata de defender a los demás. Esta escena donde los vemos en las calles protegiendo a los ciudadanos, tal y como decía Red Guardian, eso es donde la gente empieza a verlos como héroes, así como Steve Rogers entrando a una sala para liberar a rehenes de los Chitauri, ellos deteniendo los escombros que pudieron caer en personas inocentes, y ese aplauso final reconociendo sus actos heroicos. Es ahí donde ellos empiezan a demostrar ser los héroes que la ciudad necesita, o por lo menos los que tiene. Como espectadores somos exigentes, cada vez más diría yo, y más en este género. No por algo muchas de las nuevas propuestas que no pasaron de ser mediocres no conectaron jamás con el público. Claro que nos enamoramos de un Superman que vuela y nos recuerda que podemos ser buenos sin esperar nada a cambio, pero también nos enamoramos definitivamente de la redención. Estos personajes no pasaban de ser segundones, de ser los Marvel Legends que no se vendían ni en rebaja, siempre entre la línea del bien y el mal. No buscaban representar lo mismo que los antiguos Vengadores porque son completamente diferentes. Unos son aspiracionales, el deber ser, y otros son un enfoque mucho más personal. Buscan representar que nunca es tarde para hacer lo correcto. Porque como diría el buen Xavier, que alguien pierda el camino una vez no significa que se perderá para siempre.
Los Thunderbolts quizás no tengan el poder de dioses o supergenios, pero no tienen miedo a enfrentarse a los peores peligros, aún sabiendo que no hay ninguna garantía de ganar. Insisto, si tú me hubieras dicho que hace unos años que ellos serían los nuevos Vengadores, me hubiera preocupado, pero así es, son cosas que necesitas ver para creer. La película de Vengadores de 2012 y los Thunderbolts buscan presentarte a un grupo de Vengadores, pero en una veíamos a gente tratando de trabajar juntos, pues individualmente poco es lo que tenían que demostrar, y en otra vemos a gente haciéndose valer a sí mismos y al equipo al mismo tiempo. Y seamos honestos, en ellos vemos mucho más una unión de familia que a lo que vimos en los antiguos Vengadores, que eran solamente compañeros, porque ellos saben que necesitan estar juntos para hacer una diferencia. Eso es mágico, el poder de la unión, carajo. Incluso si a día de hoy me pusieras a elegir qué película me gusta más, si la de los Vengadores 2012 o Thunderbolts, yo no sabré qué responderte, porque la de los Vengadores 2012 es épica, es legendaria, es icónica, es un símbolo, pero los Thunderbolts me enamoraron de una manera impresionante. Salí del cine contento y con la esperanza de decir: Marvel revivió. Y claro, en una vemos como al final todos los héroes están acorralando a Loki, amenazando con golpearlo, mientras que en la otra acaban con la gran amenaza abrazándolo y siendo un final completamente diferente pero igual de funcional. Tal vez no es épico, pero sí es emocional, sí te hace sentirte identificado con los personajes y eso es algo que te pone la piel chinita. Está prácticamente confirmado que ellos serán protagonistas en Doomsday, y eso me hace muy feliz porque significa que de nuevo les veremos defendiendo el mundo de una gran amenaza, y nosotros tendremos la tensión de no querer ver morir a ninguno de ellos, una sensación que hoy en día con pocos personajes tenemos en el UCM. Y es que incluso con los Vengadores del 2012 pues ya sabías que no se podía morir, al menos hasta el final. Aquí cualquiera se puede morir en cualquier momento, y tal vez es eso, tal vez es la vulnerabilidad que queremos ver en ciertos héroes. Tal vez no queremos siempre que todos sean super mega poderosos y poder enfrentarse a dioses, pero sí queremos ver a alguien más humano con quien conectar. Claro, podemos aspirar a ser como el Capitán América de Steve Rogers, pero también podemos empatizar muchísimo más con un John Walker que ha cometido errores muy humanos. Esa es la diferencia, los Vengadores que eran aspiracionales, cercanos a ser deidades, y los Vengadores que buscan ser humanos e inspirar a humanos a que puedan ser como ellos, a rectificar sus errores. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Ellos son sus nuevos Vengadores? Por lo menos para mí, sí. Somos el dúo y esperamos que les haya gustado.